Hola, ¿cómo estamos? Pues seguimos con nuestro tema de Halmer. Aquí acuérdense que estamos hablando de todas las obras que desarrolló William Shakespeare. Él, aquí pasa una cosa muy importante. Él hace presentaciones porque él es de la época isabelina, de Isabel I, pero también va a estar representando sus obras con Jacobo, el hijo de María Estuardo. Eh, Aquí, ¿qué es lo que se va a ver? Isabel I va a ser toda una revolución en Inglaterra. Vamos a hablar de ella específicamente, pero aquí, ahorita les quiero dar pues esa introducción para que sepan en qué época está William Shakespeare. Y aquí ese nacionalismo que siembra esta Isabel I hace que todos los ingleses se sientan orgullosos de su país. Y eso es muy importante cuando el ser humano agarra ese nacionalismo por donde nace. Por eso es que les comentaba yo, ahora que estuvimos hablando de ese logro que se dio con la refinería de México, que tenemos que tener esa característica, ser nacionalistas, amar a nuestro país. ¿Sí? Que eso es lo que logró Isabel I, hizo que todos los ingleses se sintieran orgullosos, y esa aportación de Inglaterra que hace con la literatura, o sea, a través de la literatura, pero una literatura muy profunda que traspasa pues todo su isla, todo su país, y que va a hacerse que se universalice. Aquí vamos a ir viendo cómo todo, cuando algo pasa fronteras, es cuando se hace, inclusive cuando vienen los festivales a, a los países. Ahora en la actualidad siempre traen, aunque sea una obra de Shakespeare, porque nunca ha pasado de moda, porque él siempre, toda su literatura, todas sus obras, y tienen esa característica de no tener edad, porque aquí no se habla ni siquiera de un lugar, ni siquiera de Francia, sino aquí se habla de las emociones del ser humano. Esas emociones que él supo encapsular, y en todas sus obras, y que fue agarrando para que se reinventaran. Por eso él pudo salvar toda la censura, ¿sí? Porque él no habló definitivamente de su país, sino él todas sus obras las ubica en la época de los germanos, y entonces pues aquí tiene como resultado de que pues no se le etiquete, ¿sí? Entonces puede pasar toda esa cultura, y aquí vamos a ir viendo cómo a través de todas sus obras, por ejemplo en Marbeck, pues habla de toda esa ambición, pero habla también de esa cacería de brujas que se va a ir suscitando, y en el Mercader de Venecia, que aquí va a hablar después de toda esa peste que ya vimos y toda esa persecución que tuvieron los judíos. Venecia va a ser el refugio de todos los judíos, y ahí se va a desarrollar todo eso que más adelante vamos a ver al Mercader de Venecia. Aquí Otelo, como ya lo habíamos visto, pues todas esas paranoias de celos que se van acumulando en el ser humano y teniendo esas debilidades. Pero ¿cómo las va a enfrentar Shakespeare? Shakespeare la enfrenta con la realidad cruda, cruda para que la gente lo acepte y de frente. Aquí vamos a ir viendo cómo a través de todas sus obras va a ir haciendo eso, porque cuando se habla, por ejemplo, de todas esas características que tenían sus villanos, pues aquí vamos a ver que, por ejemplo, Enrique III, él, aunque era un villano, pero era genial, era, tenía una habilidad para poder enfrentar todos sus problemas y solucionarlos, tenía esa agilidad mental, ¿sí? Y a través de todos los villanos, por ejemplo, la mediocridad y la mezquindad de Yago, cuando lo vimos en Otelo, ¿sí? Y todo era, ¿por qué? Porque este Otelo era un rey y él quería ese poder, y ahí se van desarrollando todas esas debilidades y todas esas emociones del ser humano. Y aquí Halmer, pues en realidad es una víctima en su obra,
porque él es el que va a vengar a su padre, pero él va a ser, él va a acabar con toda una dinastía, toda la dinastía de Dinamarca, pero ¿qué va a haber aquí? Aquí son las consecuencias de sus sentimientos, de sus emociones, y pues aquí se va a ir viendo cómo no hay amistad en Halmen, porque es más grande esa sed de venganza que él tiene. Y pues se lleva entre las patas a todos. Por ejemplo, se lleva a Ofelia, que ella lo quiere, pero ella está entre la espada y la pared, está entre el amor a su padre o el amor a Halmen. Y entonces aquí se va a ir viendo todas esas emociones que se van a ir reflejando a través de todas sus obras, y que han pasado más de 500 años y todavía está esa frase tan famosa como ser o no ser, ¿sí? Cuando él se cuestiona qué es lo que va a hacer en su destino, cómo lo va a manejar, cómo va a ir cómo se va a ir enfrentando a todo el destino que él tiene, porque él sabe por medio de los fantasmas de sueños, se da cuenta de la traición, ¿sí? Y es cuando dice algo apesta en Dinamarca, hablando con referencia a la traición de su mamá con su tío al haber matado a su papá. Y entonces aquí es cuando se cuestiona y habla con el cráneo que se encuentra en el panteón, donde va a ser una cita allí para tener un enfrentamiento. Y aquí es cuando van a enterrar a Ofelia, ¿sí? Cuando él está hablando con ese cráneo que pertenece a uno de los bufones cuando él era chiquito, ¿sí? Y entonces él, en sus formas que tiene él de hacer esas, como escenificaciones de locura, ¿sí? Esos soliloquios que mantiene, en esa ocasión cuando él está hablando con el cráneo y cuando se sube y va platicando con el cráneo, aquí se va desarrollando esa locura, porque en realidad ni siquiera se sabe si es real o la está fingiendo, ¿sí? Porque acuérdense que en todas las monarquías, con esas relaciones que tienen entre ellos, que se casan, empiezan a salir muchas defectos fisiológicos, psicológicos en sus descendientes. Y aquí vamos a estar viendo cómo los aspectos psicológicos en cuestión de los fantasmas, cuando se le aparece a él en su padre, pues estas apariciones van a tener a través de la historia, cómo la psicología va haciendo en creer en todos esos fantasmas, porque aquí vamos a ver algo importante. Aquí vamos a ver que no nomás se va a ver en una época, a través de la historia y en diferentes épocas de la vida, la connotación de los fantasmas ha sido siempre diferente. Y en la Edad Media, al hacer ese escepticismo, tanto en la época que se estaba ya perfilando como era la Ilustración, en el siglo XVIII, cuando el padre va a ir representando, que se le va a representar en una forma a Halmer para decirle que lo mataron, y que aquí se va a ir a, manifestando en una época donde ya habíamos hablado de esa cacería de brujas. Entonces para Halmer totalmente es muy difícil controlar esas emociones, porque él, ¿qué hace? Él está en medio de una encrucijada de vengar a su padre, pero no, eso no da tiempo a tener amigos. Y por eso esa amistad que los amigos quieren tener, esa relación con él, pues no se va a ir forjando, porque no hay lugar para la amistad, no hay lugar para el noviazgo con Ofelia, no hay lugar para nada, porque ese ser está contagiado con todo lo que vio en su reinado. Y aquí es donde se va a empezar a cuestionar qué hacer. Seguir una vida normal, sí, aceptando que su madre se casó con su tío, y que ellos planearon matar a su padre o vengarlo. Y aquí él va a decidir matar la venganza, y se va a llevar a todos y se van a morir todos, toda una dinastía, inclusivemente él. Y aquí se va viendo cómo a través de esta obra, ¿sí? Los sentimientos a veces
hacen que el ser humano se arrastre a tener las consecuencias que no las puede controlar, que se sale fuera de sí. Y entonces aquí vamos a ver cómo hay un Hammer que todo mundo ama, que todo mundo lo quiere y que todo mundo lo entiende, y que sin embargo también en la obra pues va a ser como un villano que al final de cuentas pues es una víctima de las circunstancias, ¿sí? Pero al final de todo eso sale la misma, porque no se pueden manejar esos sentimientos cuando hay un sentimiento de venganza, ¿sí? Porque no se analiza debidamente, porque esto es como que fuera un cáncer que se va comiendo a las personas por dentro. Así como vimos en los celos, que se alimentan de pequeñas situaciones, tanto como una mirada, como un comentario, como una gesticulación. Eso es lo que alimenta a los celos, y que no se puede sanar hasta ya ni siquiera se quiere recuperar el cariño de la persona, sino se quiere destruirla. Y eso va haciendo que ese mismo ser se destruya a sí mismo. Pues así es la venganza. La venganza tiene ese mismo resultado, que está tan penetrado en toda la psicología del ser humano, que lo corrompe, que se lo come por dentro, y que no va a tener ninguna justificación, y que al final de cuentas lo único que se va a hacer es arrastrar con todo. Pues miren, estos pues, a grandes rasgos ya comentamos todas las obras de, bueno, la trilogía de las obras de William Shakespeare, y pues aquí lo que nos queda es admirar esa aportación que hace Inglaterra a través de su literatura, que no ha podido igualarla a otro lugar. Y entonces, ¿qué es lo que tiene? Aquí tiene que nosotros tenemos que aprender de toda esa literatura. Cuando nosotros vemos los celos, vemos la envidia, vemos las ambiciones y otras características, porque él sabe de los miedos, de las paranoias, de todas las cosas oscuras que el alma esconde, ¿sí? Porque hay rincones en el alma que solamente necesitan un detonante para dispararse. Y todas estas emociones que se dan a través de las obras de William Shakespeare es lo que va a ir marcando, y ahí vamos a ir conociendo al ser humano. Y aquí muchas veces nos vamos a ir inclinando a la psicología, porque aquí tiene mucho que ver todos estos aspectos psicológicos, tanto hasta en el aspecto de cómo se manejó, porque aquí se habla de la locura, se habla de los fantasmas, se habla de lo esotérico, porque estas obras son místicas, estas son obras también esotéricas. Si las damos una interpretación, recuerdan cuando hablamos de todo lo que es historia del arte, aquí hablamos que se puede interpretar de varias formas. Pues igualmente las obras, y son obras de teatro, aquí se le va a dar la connotación que realmente se le quiera dar. Pues que pasen un buen día, y esto ha sido todo por hoy. Y aquí pues la cuestión sería ser o no ser.